Muy buenas noches, amigas, amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 20 de noviembre del 2018. Se cumplen 108 años del inicio de la Revolución Mexicana. Esta es la transmisión número 14 del contenido informativo Ciberterritorio Informativo por una cultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. Se incorpora a la transmisión María Bonita, lo está saludando. Muy buenas noches a todas, a todos quienes paulatinamente se vayan incorporando a esta emisión. El día de hoy, pues, como ustedes saben y ya lo mencionamos al inicio de la transmisión, se cumplen 108 años del inicio de nuestra Revolución Mexicana, misma que culminó con la promulgación de la Constitución de 1917, que sigue vigente a pesar pues de todas las reformas, ajustes y parches que a través de la historia y particularmente en los últimos 30 años se han venido haciendo, sobre todo al espíritu social, humanístico de esta constitución, de esta carta magna, en contraposición con los planteamientos, las exigencias del modelo político económico neoliberal, hoy ya se presume en extinción frente a lo que será el inicio de una nueva etapa que propios y extraños han optado por llamar la cuarta transformación del país, en este caso por la vía pacífica, por la vía electoral, por la vía democrática. Pues este es el día y el momento en el que nos encontramos, amigas y amigos. Se incorpora María Ramírez, Jennifer Reyes, Nay SG. Bienvenidas, bienvenidos todos. Vane Retana va, saludos, buenas noches. Y bueno, bienvenidas, bienvenidos todos, como siempre, a este espacio Ciberterritorio Informativo. Me han estado comentando algunos de ustedes en estos días que por momentos tienen problemas para ver correctamente la transmisión, que de repente se congela la imagen, que se va, que tienen que volverse a conectar, etcétera. Yo estoy revisando, normalmente pongo una computadora para ver que la imagen no se congele. Al momento de revisar el video o reproducirlo nuevamente, ya que quedó grabado en Facebook, a veces tengo el problema de que se congela en una parte del video, pero no se interrumpe, puedo volverlo a iniciar. De cualquier manera, les vamos a pedir, sean tan amables de avisarnos con un comentario en el momento de la transmisión en que ocurra alguna falla, que haya algún problema de imagen, de audio, para que podamos estar pendientes. También les recuerdo que están publicándose los videos de estas transmisiones en el canal de YouTube Manuel López Sáenz Ciberterritorio Informativo. Ahí pueden ver ustedes los videos también con toda tranquilidad y les vamos a agradecer muchísimo que nos regalen un like, que compartan la información para que poco a poco lleguemos a más personas. Bien, pues vamos a iniciar la transmisión del día de hoy y poco a poco vamos a ir recuperando. Espero que haya mucha interacción el día de hoy entre todos los que estamos aquí conectados por este medio, y a propósito de los contenidos que habremos de compartir, que habremos de comentar. Muchas gracias nuevamente, bienvenidas, bienvenidos. Lilia Buenrostro, hola, me dice hola amigo, hola amiga. Ella fue compañera mía también de la preparatoria ya hace algunos años en la Villanueva Montaño. Verónica Sánchez, Adriana Martínez, bienvenidas, bienvenidos todos nuevamente. Vamos a iniciar, y el día de hoy, pues por supuesto, en este aniversario de la Revolución Mexicana, el inicio de la Revolución Mexicana, vamos a comentar, a recuperar este contenido que me pareció importante, que se publicó hace 2 días en el periódico El Universal. Está dispuesto en el portal de este periódico, de esta publicación,
y este es un artículo titulado La Revolución Mexicana y la Cuarta Transformación. Este es un artículo cuya autoría pertenece a Manuel Bartlett Díaz, quien, como ustedes saben, pues es un político mexicano que ha participado ampliamente en diferentes etapas de la política de nuestro país y que, pues en este caso, nos comparte algunas reflexiones, algunas notas sobre este momento histórico a 108 años del inicio de la Revolución Mexicana. Dice así: el 20 de noviembre será el 108 aniversario, lo publicó hace un par de días, de la Revolución de 1910. Hecho histórico y fundamento ideológico de un modelo social, político y económico, y por supuesto de reconocimiento mundial debido a los beneficios sociales que logró. Y este es un elemento importante porque justamente la Revolución Mexicana, su legado político, histórico, social, incluso cultural, pues se refleja de manera importante en la historia de nuestro país, sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Concluye este proceso histórico. Algunos tienen algunas variaciones en cuanto a la conclusión de este proceso histórico, pero básicamente podemos tomar como referencia la promulgación de la Constitución de 1917, Carta Magna que aún nos rige, y que a partir de ello y con los sobresaltos que todavía hubo en los inicio de la década de los 20 en la vida política e institucional de nuestro país, pues lo que caracterizó a los gobiernos mexicanos emanados de la Revolución Mexicana fue una vena social importante, una fuerte tendencia a trabajar por las clases sociales, por los sectores de la sociedad menos favorecidos y a construir las instituciones que el país requería precisamente para atender las necesidades de la población, ¿no? Con el devenir del modelo neoliberal, en contraparte, nos dice Bartlett, la celebración de la Revolución Mexicana ya en la segunda mitad del siglo XX y hacia finales del siglo XX precisamente, la Revolución Mexicana fue perdiendo importancia social, pero desde luego no moral y de carácter ideológico. La obra, en este caso, dice Bartlett, de Jesús Silva Herzog, fue fundamental para entender ese proceso ideológico. En su clásica Breve Historia de la Revolución Mexicana, este autor referido definió 3 etapas fundamentales de la revolución. La de inicio, que se concibe como la maderista, la impulsada por Francisco I. Madero, la constitucionalista, que consolida precisamente el cierre de la lucha armada a partir de la promulgación de 1917 y donde Venustiano Carranza es uno de los personajes más icónicos de esta etapa, y la lucha entre facciones, ya el movimiento postrevolucionario, todavía la inconformidad de algunos actores, de algunos colectivos, desde luego pues los sectores encabezados por Francisco Villa, por Emiliano Zapata, que tenían pues una fuerte bandera relacionada con la cuestión de la tierra, la tenencia de la tierra, el reparto agrario, y que fue uno de los aspectos que más tardó en atenderse después de este movimiento revolucionario, ¿no? Entonces, por ahí estas 3 etapas que reconoce Silva Herzog y que nos recupera en su texto Manuel Bartlett, muestra que primero predominó un pensamiento de carácter político, ideológico y utópico, pero se empezó a manifestar después el pensamiento de carácter social, los periódicos, los planes políticos, los manifiestos, los libros. En el transcurso de la revolución las ideas se van precisando, se van clasificando y también en algún momento, como es natural, se van radicalizando. Así, en trayectoria ideológica de la Revolución Mexicana,
precisó la serie de ideas, manifiestos, otra de las obras de Jesús Silva Herzog, precisó una serie de ideas, manifiestos, proclamas que fueron conformando el cuadro ideológico. La inicial ideología política antiporfirista que precisamente impulsa y encarna el propio Francisco I. Madero, primero intentando deponer al régimen porfirista por la vía electoral, pero después con pues la serie de imposiciones y fraudes electorales, pues el llamado desde el exilio a el levantamiento armado por parte del pueblo mexicano en el Plan de San Luis. La inicial ideología política antiporfirista entonces se fue convirtiendo en un pensamiento cada vez más de corte social y popular entre las diversas corrientes ideológicas, las agraristas, las del campo, las obreras, las corrientes ideológicas de corte marxista, liberal, propiamente las izquierdas, las derechas definidas en este sentido, incluso las corrientes de corte anarquista y el pensamiento cristiano, todo esto aglutinado en el componente ideológico de nuestra Revolución Mexicana. Estos conocimientos influyeron entonces en la redacción de la Constitución del 17. Se alimentaron desde luego entonces de distintas fuentes y sobre todo en la historia y en la realidad dolorosa. Por un lado, la miseria, el desamparo, la desigualdad, el abandono de distintos sectores de la sociedad, particularmente el campo, el México rural, y por otro lado, la cuestión que tiene que ver con la distribución de la riqueza, que este es un elemento que históricamente no hemos podido resolver en nuestro país. Hay generación de la riqueza, hay ciertos sectores que tienen un nivel de progreso, un nivel de poder adquisitivo, de encumbramiento social, económico. Sin embargo, la gran mayoría de la población pues tiene grandes carencias, ¿no? Las bases ideológicas de la revolución fueron plasmadas en el articulado constitucional, aspectos como la educación pública y gratuita, la salud universal, los derechos laborales, la vivienda digna, el reparto agrario, la soberanía popular respecto de los recursos estratégicos como evidentemente los recursos naturales, los recursos energéticos, todo con una participación activa y positiva de los movimientos populares en la política nacional bajo un principio fundamental, el tema de la justicia social. Así continúa la nota y apunta Manuel Bartlett. Históricamente la tarea revolucionaria posterior fue construir el Estado y la economía nacional sobre la base de la Constitución de 1917. Surgieron así en los años 20, aún con la guerra civil, aún con los enfrentamientos armados, instituciones como el Banco de México, Nacional Financiera y Banobras. En el aspecto político fueron cuestionándose fuerzas políticas y sociales para apaciguar los conflictos militares. Durante la década de los años 30 se sentaron las bases para consolidar este proceso, como escribió el propio Alan Knight. México, dice este autor, poseía una base industrial. Se benefició de unas previsoras medidas keynesianas, fiscales, desde la perspectiva de la economía, aunadas a una reforma social de carácter estructural. Particularmente en el caso del presidente Cárdenas, sus reformas sentaron las bases del Estado mexicano moderno y supusieron un ejemplo para las reformas nacionalistas de otros países del continente, particularmente el continente en la región latinoamericana. Los años 40 vieron entonces la consolidación del Estado nacional como el eje del desarrollo económico, político y social, con crecimiento económico constante e instituciones sociales que poco a poco se fueron consolidando, correspondientes a las demandas y a los ideales emanados de la Revolución Mexicana y desde luego plasmados en la Constitución de 1917. En este llamado incluso por algunos
milagro mexicano, el sector público fue clave del desarrollo económico. El gasto federal fue el instrumento más directo para influir sobre los diversos sectores de la economía y en los resultados obtenidos al aplicar ciertas medidas para cumplir las metas de un modelo de estado de bienestar, con crecimiento del Producto Interno Bruto cercano al 7%, por décadas, con avances en ideales revolucionarios de la Constitución y sobre todo con justicia social, sin perder de vista, desde luego, aspectos que tienen que ver y que permanecen relacionados con la desigualdad, con la focalización del desarrollo y el bienestar en ciertos sectores, sobre todo los sectores urbanos, en una clase media alta, en ciertas élites y sobre todo un tema fundamental que caracterizó a los gobiernos revolucionarios, particularmente en la segunda mitad del siglo XX, que es un profundo autoritarismo de Estado. Así, el patrimonio moral, económico y social construido por la revolución se diluye, es traicionado, dice Bartlett, embosada en una ideología neoliberal, ya esto iniciado a nivel internacional y en el caso de nuestro país también durante la década de los 80s, se estableció una oligarquía que se apropió de la riqueza nacional, anulando la justicia social, sumiendo a México en una tragedia de desigualdad absoluta y sobre todo de una profunda corrupción, de una profunda predominancia del poder económico por encima del poder político, por encima del interés social y además con una descomposición ético-moral muy importante que se traduce en altos índices de corrupción. Pero detonó un movimiento popular, dice Bartlett, llevado al poder nacional por más de 30 millones de votos en julio pasado, impulsando desde abajo lo que sería entonces una cuarta transformación del país. La primera, desde luego, la independencia, la segunda, la guerra de reforma, la tercera, la revolución de la cual hoy se cumplen en su inicio 108 años, y esta cuarta transformación que se constituye en una revolución de corte pacífico con visos nacionalistas, de carácter popular, soberana, que tiene como una bandera fundamental el combate a la corrupción y la regeneración de la sociedad en su conjunto y desde luego con una bandera que vuelve la vista a el origen emanado de la Revolución Mexicana y del espíritu plasmado en la Constitución de 1917, la justicia social. México tiene una deuda con la mayoría de su población, con los sectores más vulnerables, con los sectores históricamente marginados, y por eso hoy en pleno siglo XXI es importante, es fundamental volver a ver el legado de este proceso histórico que derivó en la Constitución que hoy nos rige, la Revolución Mexicana, sobre todo rescatando su bandera fundamental, la justicia social, el empoderamiento para el bienestar colectivo y la construcción entre todos de una sociedad justa, democrática, tolerante y sobre todo incluyente, una patria para todos. Así, la Revolución Mexicana, su espíritu, más vigente que nunca hoy frente a lo que será la transición de poderes en nuestro país, la llegada de un nuevo gobierno y la esperanza de todas las y los mexicanos por una sociedad y una vida mucho mejor para todos, no solo para unos cuantos. Así, el artículo con el que iniciamos la transmisión del día de hoy, amigas y amigos, ¿ustedes qué piensan? ¿La Revolución Mexicana está viva hoy en pleno siglo XXI? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dicen ustedes al respecto? Bueno, pues vamos a continuar en lo que se siguen incorporando algunos y sobre todo en lo que se deciden a comentar con nosotros este primer contenido del día de hoy. Bien, pues vamos ahora a otro contenido que consideré de la mayor relevancia, sobre todo por lo que está aconteciendo fuera de nuestro país en materia de pues impartición de justicia. Sabemos todos que
se está llevando a cabo en los Estados Unidos. Tengo aquí algunos problemas, espérenme para recuperar la nota. Bueno, vamos a minimizar esto porque está como que revelándose el asunto. Bueno, aquí está. Se está llevando a cabo en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, el juicio en contra del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán, y en los últimos días este juicio ha dado mucho de qué hablar, sobre todo por las revelaciones de algunos de los participantes en el mismo, tanto testigos como miembros de la defensa, en torno a los vínculos directos entre este narcotraficante, sus redes de crimen organizado y el Estado mexicano, desde los niveles locales hasta los más altos niveles de la presidencia de la República, tanto en el gobierno de Vicente Fox, Felipe Calderón Hinojosa y desde luego Enrique Peña Nieto. Y hoy tenemos aquí una nota publicada en el portal de noticias. Sin embargo, el día de hoy, hace un par de horas, se titula Trump sabe que puede demoler a los políticos en México con el juicio al Chapo Guzmán. Esta es una nota firmada por el escritor y periodista Roberto Saviano, quien habla acerca del narcotráfico en México. El escritor y periodista de origen italiano Roberto Saviano habla sin embargo, acerca del tema de la corrupción y los cárteles de la droga en México. Él es autor de 000 y Gomorra. Considera que no hay necesidad de que los narcotraficantes, dice, colaboren directamente con el presidente porque hay personas en el ejército, en la fuerza policial o en las instalaciones de una prisión que pueden ser corrompidas. Sin embargo, también señala que esto no significa que no haya una relación directa entre las más altas esferas del poder público en México, entiéndase la presidencia de la República, y en las redes del narcotráfico. Para Saviano, las declaraciones surgidas en el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, son revolucionarias y Estados Unidos podría usarlas para chantajear a México, dice, en el tema de la inmigración. El mensaje que Trump está transmitiendo a las autoridades mexicanas es: tenemos la mayor fuente de historias de corrupción sobre su gobierno, o obedece nuestras órdenes o su clase política será demolida por sus revelaciones. Por supuesto, esta clase política tiene que ver o está fuertemente vinculada a los gobiernos, todavía el gobierno en turno de Enrique Peña Nieto, el gobierno ocurrido de Felipe Calderón Hinojosa y Vicente Fox Quesada, particularmente estos tres últimos gobiernos de corte neoliberal, fuertemente relacionados con los Estados Unidos, que han seguido a pie juntillas los lineamientos del gobierno estadounidense en materia económica, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la OCDE, y que esto ha traído, como ya sabemos, una fuerte descomposición social, la entrega de los recursos naturales, el incremento de la pobreza, del desempleo, de la desigualdad, de la violencia y en este caso, pues desde luego también del narcotráfico al amparo o con la venia de estos gobiernos, particularmente los gobiernos que han ocurrido en nuestro país desde la década, decíamos, de los 80 con Miguel de la Madrid, por supuesto Carlos Salinas de Gortari, el jefe de jefes de la mafia política y también narcopolítica, el propio Ernesto Zedillo y los que ya hemos venido mencionando. Dice la nota: los cárteles de la droga como el de Sinaloa, los Zetas y Jalisco Nueva Generación están estrictamente relacionados con la corrupción, dice el periodista y escritor italiano Roberto Saviano. No hay necesidad de que el narcotraficante o los narcotraficantes colaboren directamente con el presidente de México. Agrega: de vez en cuando hay personas en el ejército, en la fuerza policial o en las instalaciones de una prisión que pueden ser corrompidas.
Así, por ejemplo, nos dice, la corrupción estatal definitivamente ha sido la semilla, el fertilizante que permitió que los cárteles, y no solo el de Sinaloa, por supuesto, fueran o sean como hoy tan poderosos. La corrupción mexicana es mucho más compleja en comparación con la colombiana o la brasileña, incluso, dice el periodista especialista en temas de narcotráfico. Tiene una estructura dividida en secciones, es decir, la organización criminal se conecta con las administraciones locales y las domina. Esta es la razón por qué es tan complicado revelar las relaciones directas entre los cárteles y las principales autoridades del Estado, dice el escritor, joven por cierto, de 39 años. Tenemos que entender, dice el escritor, que el sistema financiero mexicano se alimenta, fíjense esto es muy grave porque además él es especialista, ha investigado la mafia en Brasil, la mafia en Colombia, la mafia en Italia como una de las más poderosas del mundo, y dice, tenemos que entender que el sistema financiero mexicano se alimenta del dinero que viene del narcotráfico, sin esto no hay negocio y no hay política. De ese tamaño es el problema que tenemos, y por eso hemos venido insistiendo acá que lo más importante o el elemento central de política de seguridad y sobre todo en materia de combate al narcotráfico tiene que ver con la inteligencia financiera, porque estamos llegando al punto en que el sistema político mexicano y también la economía de México y del mundo entero, por supuesto incluidos los Estados Unidos, está funcionando con dinero del narcotráfico. Y el colapso financiero que se vendría si se combate de manera fundamental esta actividad delictiva es verdaderamente de dimensiones inimaginables. Es decir, el dinero del narco está regado por todas las actividades o las principales actividades económicas del mundo, y ese es uno de los elementos que no debemos de perder de vista. El problema del narcotráfico no se va a resolver con balas, no se va a resolver con cárceles, no se va a resolver con más policías, se resolverá fundamentalmente atendiendo las causas de la violencia, las causas de la desigualdad, pero también la inteligencia financiera, la confiscación de los bienes para desincentivar esta actividad que es hoy por hoy un gran negocio y que está financiando actividades económicas, actividades políticas, negocios por doquier. Nos dice Steve Tam, en vez de buscar una estabilidad para el país, los gobiernos desestabilizan para beneficio propio. Sin voltear a mirar las necesidades urgentes del país, se estabilizan con la mafia y el narcotráfico, se estabilizan y se sirven, y además garantizan con el uso de estos recursos ilícitos su permanencia en el poder, situación que hoy por hoy en nuestro país, por lo menos en lo que significa el proceso de transición presidencial, pues no fue posible. Pero hay que estar atentos porque el narco está por doquier y el dinero fluye a mares, a ríos, a cantidades verdaderamente exorbitantes. Y bueno, nos dice aquí el periodista, si nos fijamos en las investigaciones, la corrupción mexicana es mucho más compleja en comparación, ya decíamos, la colombiana, la brasileña, tiene una estructura dividida, y aquí estamos hablando de administraciones locales, oficiales de policía local, que está en donde se infiltra de manera importante y controla a nivel municipal, a nivel estatal. Esta es la razón por la que es tan complicado revelar las relaciones entre el narco y otros niveles de gobierno, pero esto no quiere decir que no existan. El juicio del Chapo es una de las estrategias más astutas. El gobierno de Donald Trump está usando para chantajear a México con el tema de la inmigración, decíamos. Los sobornos mencionados por el abogado del Chapo, dice el periodista, sobre Calderón son probablemente los flujos económicos continuos o una muestra de ellos hacia las arcas locales que apoyan a los partidos políticos. Ojo, ojo, porque aquí está involucrado el presidente en funciones, el partido que lo postuló a la presidencia, Enrique Peña Nieto, y el Partido Revolucionario Institucional, pero también el Partido Acción Nacional,
los presidentes que postuló y que finalmente gobernaron este país derivados de ese organismo político, y hoy por hoy Felipe Calderón Hinojosa pretende volver a la vida pública, la vida política del país a través de la creación de un nuevo partido. Preguntémonos de dónde van a salir los recursos para la creación de ese nuevo organismo, de ese nuevo partido político. Muy probablemente, como lo estamos viendo aquí a partir de estas declaraciones, del narcotráfico. Y esa es una de las cosas que no debemos perder de vista y poner en el centro de los debates políticos, sociales, quiénes representan a quiénes, qué organizaciones políticas, qué sector de la clase política representa verdaderamente los intereses de la población y quiénes representan los intereses político-financieros de élite nacional, internacional, incluso delincuencial, como sería este caso. El Chapo y los presidentes tal vez dice el periodista, demuestren que estoy equivocado, no necesitan estar cerca uno del otro, pero esto no significa, subrayo, que no hayan sido aliados, por supuesto. La respuesta más probable de los políticos podría decir: gracias a mí, cientos de afiliados y delincuentes han sido arrestados y sentenciados. Pero ojo, esta respuesta no es suficiente para demostrar la posición de un político contra el crimen organizado, porque efectivamente lo que vemos aquí es una cacería de brujas, una simulación y presentación de chivos expiatorios, pero no un combate serio, profundo y de fondo a la delincuencia organizada, particularmente porque ésta está financiando actividades económicas, actividades políticas, partidos políticos, y esto es lo que está detrás del verdadero problema de el crecimiento de la inseguridad y particularmente de estos grupos delincuenciales. Los jefes de los cárteles saben exactamente que terminarán en la cárcel. Los afiliados saben que tarde o temprano serán capturados. Es parte de su trabajo. Simplemente pueden confiar en sentencias reducidas precisamente por la corrupción y complicidad de autoridades y en cárceles cómodas. En el caso del Chapo, también pudo contar con la posibilidad de salir de prisión. No hay necesidad de colaborar directamente con Peña o con cualquier otro presidente. De vez en cuando hay personas en el ejército, en la policía, en las instalaciones de la prisión que pueden ser corrompidas, ¿no? Así las cosas, así nos plantea los cárteles más importantes como el de Sinaloa, los Zetas o Jalisco Nueva Generación, están estrictamente relacionados con la corrupción. La pregunta es, ¿la corrupción genera cárteles o los cárteles generan la corrupción? En realidad se trata de una conexión simbiótica. Pues así el artículo frente a estas declaraciones, que hoy, por cierto, hubo una declaración más al respecto de las relaciones entre el narcotráfico, particularmente el cártel de Sinaloa y el Estado mexicano. Se señaló directamente al exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, Genaro García Luna, como un político vinculado al cártel, quien habría recibido hasta 50 millones de dólares en sobornos para ser cómplice de estas organizaciones y de sus actividades delictivas. Así las cosas, cabe decir que este personaje es uno de los funcionarios más cercanos y de todas las confianzas del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa. Entonces, ahí está la nota, ahí está la mirada desde el exterior, desde un especialista en investigación periodística sobre narcotráfico y lo que está pasando, los alcances de las relaciones en nuestro país del Estado mexicano y de la delincuencia organizada. Pues así las cosas en este mar de declaraciones que ha significado el juicio a el Chapo Guzmán. Pues cerramos la nota, amigas, amigos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué han escuchado en los medios de comunicación? ¿Qué impresión tienen respecto de estas declaraciones, de esta información que ha ido saliendo en estos días sobre las relaciones entre el Estado mexicano y el crimen organizado? ¿Qué opinión les merece? ¿Ustedes qué saben al respecto? Bueno,
Pues continuamos con los contenidos de esta emisión y vamos ahora a un tema que está, pues, digámoslo así, en el ojo del huracán. Y es que, como ustedes saben, el próximo fin de semana se va a llevar a cabo nuevamente una consulta, una más de las tantas consultas a las que nos tendremos que acostumbrar, sobre todo por la importancia de participar y tomar decisiones conjuntas sobre proyectos fundamentales para el desarrollo del país y el bienestar de la sociedad mexicana. Pero hay particularmente dos puntos de estos temas que se van a consultar próximamente el 24 y 25 de noviembre, que han generado mucha polémica, tanto desde sectores de las comunidades indígenas en el sureste del país, como por sectores del mundo académico, del mundo de la investigación en cuestiones ambientales en nuestro país, particularmente en las universidades, en los centros especializados de investigación. Y es que académicos y especialistas exhortan a Andrés Manuel López Obrador a no hacer consultas sobre el Tren Maya sin previo estudio. Esta nota la comparto del portal de noticias Animal Político, que se publica el día de hoy. La carta firmada por, al menos dice el artículo, un centenar de expertos y decenas de organizaciones, solicita al presidente electo a cancelar la consulta y realizar los estudios de impacto ambiental requeridos, así como escuchar a los pueblos indígenas antes de iniciar cualquier obra. ¿Qué opinan ustedes, amigas, amigos? ¿Es necesario detener la consulta? ¿Es necesario hacer un análisis más profundo, particularmente de estos dos temas? ¿Qué es lo que opinan ustedes? Finalmente, uno de los argumentos por los cuales muchos sectores de la sociedad mexicana, particularmente en mi caso, nos pronunciamos en contra de la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, uno de los temas fundamentales pues era el impacto ambiental, ¿no? Y bueno, desde luego el no considerar a los habitantes de los territorios, de los terrenos, de los lugares en donde se estaba construyendo aquella obra, que finalmente pues tendrá que ser detenida como resultado de la consulta realizada a la población, y porque este es el mandato que esa consulta le da en sentido popular a el próximo presidente de la República. Pero aquí pues aparece este posicionamiento de académicos, de comunidades indígenas, que nos dicen hay un impacto ambiental que se tiene que analizar, hay aspectos de corte cultural, de corte ideológico, de respeto a usos y costumbres que también se tiene que considerar y que no se han discutido suficientemente. Aquí, por un lado, lo que podemos decir es que la novedad es que este tipo de decisiones se están pensando tomar previa consulta a la población, y este es un elemento que no podemos perder de vista. Es un ejercicio de democracia abierta, democracia directa, democracia participativa, al que debemos irnos acostumbrando y promover que ocurra de manera constante y sistemática. La sociedad mexicana tiene que ser partícipe directa de la toma de decisiones. Sin embargo, también aquí lo que habría que pensar es si es necesario detener la consulta, o si podemos en un momento determinado, yo así pienso hacerlo, decir sí estoy de acuerdo en la boleta, marcar sí estoy de acuerdo con la realización de los proyectos del Tren Maya y del corredor turístico, siempre y cuando haya un proceso de análisis, de debate, de mesas de trabajo públicas, en donde se discuta con académicos, especialistas y desde luego fundamentalmente con los pueblos originarios de la región donde se realizarían estas obras, que se les tomara parecer, que se les consultara, porque ellos son los propietarios de esos territorios y son también colectivos, actores que históricamente han sido marginados, no solo de la toma de decisiones, sino del desarrollo, de la construcción
de un país como el nuestro, ¿no? Entonces aquí es una prueba importante para calar cuál es el nivel de inclusión, de sensibilidad que la próxima administración tendrá frente a distintos sectores de la sociedad mexicana, una sociedad plural, una sociedad diversa. En ese sentido, no dejo de lado la importancia del ejercicio de participación, de toma de consideración de la sociedad en este tipo de proyectos, pero por otro lado también la importancia de tomar en consideración la opinión de distintos actores, sobre todo los pueblos originarios y los especialistas en el tema. Dice así la nota: por medio de una carta, especialistas académicos, ambientalistas, científicos y organizaciones solicitan al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, no llevar a cabo la consulta sobre el Tren Maya y el corredor comercial ferroviario del Istmo de Tehuantepec, principalmente por el daño ecológico que ambos megaproyectos pueden ocasionar. Finalmente, la consulta, aunque pudiese inclinar una decisión en un sentido u otro, no va a generar en automático ya la realización de los proyectos. Entonces, aun cuando se realice la consulta el próximo fin de semana, todavía hay tiempo para que nos expresemos en el sentido precisamente de que se discuta a profundidad, sobre todo cuando se trata de temas que pueden tener un impacto ecológico importante, que se discuta, que se analicen los pros y contras y que se llegue a una decisión con la mayor cantidad de información posible. Y esto ya le tocará a los tomadores de decisiones, al propio gobierno, a las propias autoridades. Lo importante en todo caso también es que caminemos todos juntos, impulsemos con nuestra participación una política de desarrollo compatible con el ambiente, una política de desarrollo económico, de desarrollo social, que sea respetuosa del medio ambiente, que sea respetuosa de la naturaleza, porque al final no habrá progreso económico que alcance si nos acabamos el planeta, si deterioramos el medio ambiente en el que estamos viviendo y que es fundamentalmente necesario su equilibrio para que nosotros también podamos sobrevivir. Dicen, los firmantes se manifiestan preocupados ante el inminente inicio de las obras, toda vez que las entidades seleccionadas para los proyectos cuentan con sitios de alta biodiversidad que deben preservarse bajo los más estrictos estándares internacionales y reconociendo los saberes de los pueblos originarios. Argumentan que es preocupante que el Tren Maya y el corredor comercial y ferroviario del Istmo de Tehuantepec sean megaproyectos con características similares a las de otros como el Plan Puebla-Panamá, localizado entre ecosistemas frágiles sin importar el daño ambiental y que tienen fines esencialmente mercantiles. No olvidemos que, por ejemplo, dentro de la consulta también hay otro proyecto que es de base fundamentalmente ecológica, sustentable, de cuidado del ambiente, como es la siembra en terrenos amplios, en hectáreas de árboles maderables. Entonces, aquí el llamado sería, en todo caso, no necesariamente a la suspensión de la consulta, a la suspensión desde ya de la obra de un proyecto que apunta a consolidar el sureste mexicano como un polo de desarrollo importante para todo el país, pero siempre y cuando no se sacrifique el medio ambiente y no se sacrifique los intereses, el hábitat, los usos y costumbres de los pueblos originarios que habitan en aquella región del país. Para la realización de los estudios solicitan la intervención los especialistas de dependencias como la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, la Comisión Nacional del Agua, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Los expertos señalan que la opinión de las comunidades indígenas no puede ser sustituida por una consulta nacional. De acuerdísimo, y aquí lo importante es que todos participemos en la consulta nacional y si es necesario en un momento determinado mesas de discusión representativas de distintos sectores de la sociedad, pues estas también se realicen.
Por ello, invitan al presidente electo a que, además de tomar en cuenta el trabajo de las dependencias, se acerque a quienes por años se han dedicado al estudio de estas regiones, los investigadores, así como escuchar a los pueblos y respetar sobre todo su libre autodeterminación. Hay muchos caminos para lograr la justicia social y un desarrollo armónico con la naturaleza. Le ofrecemos a usted, dicen los académicos, nuestros conocimientos y trabajo para explorar esos caminos y lograr consenso en proyectos que realmente transformen a México y sean un ejemplo para el mundo. Finaliza la carta. Y aquí no puedo estar más de acuerdo, porque además justamente un ejercicio como la consulta abre este tipo de debates, abre este tipo de diálogos que, hay que decirlo también, no habían ocurrido. Hemos estado frente a proyectos fundamentales de supuesto desarrollo económico que sacrifican el medio ambiente, que sacrifican a los habitantes de las regiones donde se construyen, y a pesar de que hay pronunciamientos de la comunidad académica, de investigadores, de la sociedad civil, de los propios pueblos originarios, las autoridades nunca voltean a verlos. Entonces, este es el momento en el que, a través de este tipo de expresiones, podemos manifestarnos e invitar a un diálogo para establecer puentes de comunicación con el nuevo gobierno que precisamente permitan la visibilización de prioridades y de necesidades de la población en distintos sectores, que a su vez nos lleven a desarrollar o contemplar proyectos de crecimiento económico, de desarrollo social, que estén cercanos a las necesidades de la población, pero que por otro lado cuiden de manera fundamental el medio ambiente. Y aquí nos dice Bernardino Riu: de principio el EZLN y por extensión el Consejo Nacional Indígena dicen no. Bueno, y ahí está una postura sobre la cual desde luego hay que dialogar y hay que tomar el parecer pues a todos los actores, a todos los colectivos y a todos los sujetos que puedan tener un interés y también el derecho a expresar un punto de vista. Así, por lo pronto, yo les digo que participaré en la consulta, pero particularmente en esos dos puntos que se van a tomar a consideración en el ejercicio el próximo fin de semana. Yo voy a poner sí estoy de acuerdo, siempre y cuando se lleven a cabo mesas de diálogo con especialistas, con sectores de la sociedad civil y desde luego fundamentalmente con las comunidades indígenas, para tomar parecer, explorar alternativas de desarrollo de estos proyectos y sobre todo decidir conjuntamente, ponderando, poniendo en el centro el bienestar de la población y el cuidado del medio ambiente. Yo creo que un planteamiento de esa naturaleza abrirá, sobre todo si se masifica, posibilidades para que el nuevo gobierno tome en consideración estos distintos puntos de vista. Así pues, bienvenida la crítica, el diálogo, las propuestas. De eso se trata. Así es que tenemos que acostumbrarnos no solo a ser tomados en cuenta, sino a proponer, a participar activamente en la toma de decisiones y en el planteamiento de alternativas para la solución de problemas y el mejoramiento de nuestras condiciones de vida, tanto en lo individual como en lo colectivo, en nuestras familias, en nuestras comunidades, en el país en su conjunto. Pues ahí está la nota, amigas y amigos, y ya vamos cerrando el contenido del día de hoy. Les recuerdo nada más en este sentido el tema de la consulta que se va a estar realizando el próximo fin de semana. Anda muy sensible aquí mi ¿por qué no me deja ver la nota? Pero bueno, ahí está la consulta que se va a realizar el próximo fin de semana. Y pues tenemos 10 puntos básicamente que son los que se van a tomar a consideración. Yo las invito a que participemos en este ejercicio, pongamos las notas que consideremos,
Por ejemplo, en la cuestión del Tren Maya y el corredor turístico del Istmo de Tehuantepec, pues yo haré ese planteamiento al reverso de la boleta, decir, bueno, estoy de acuerdo siempre y cuando haya una consulta y mesas de análisis de trabajo donde se involucren especialistas, representantes de la sociedad civil y sobre todo los pueblos indígenas. En cuanto a la construcción de la refinería, pues es un proyecto fundamental que desde luego no puedo estar más de acuerdo. La cuestión de plantar los árboles frutales y maderables, un proyecto ecológico que se llevará a cabo en cerca de una extensión de 1.000.000 de hectáreas y que además creará fuentes de empleo permanentes. La cuestión de la pensión a los adultos mayores, aunque ahí yo pues me pareciera no solo importante dejar los 65 años, sino bajarlo a 60 años de edad, pero entiendo también que las cuentas por ahí no le están saliendo del todo al próximo gobierno. La cuestión de las becas y la capacitación laboral para jóvenes, porque además esto se conecta con el tema del combate a la violencia, del combate a la inseguridad. Si los jóvenes tienen oportunidades de estudio y de trabajo, se van a ocupar de esas actividades productivas y no caerán fácilmente en el camino de las conductas delictivas. Por otro lado, la cuestión de la atención médica universal y bueno, entre otros aspectos que son los que habrán de estarse consultando a la población. Bien, pues amigas, amigos, en este sentido vamos cerrando el contenido del día de hoy y bueno, en este momento quisiera yo participarles de esta nota que salió el día de hoy en el portal. Vamos a abrirla otra vez porque me está dando mucha lata ya sé por qué, ya vi por qué. Es que estaba apretado ya vi por qué. Estaba apretado el teclado, se quedó machucado con el monitor y entonces era lo que me estaba dando lata. Bueno, ya lo resolvimos. Vamos cerrando, amigas, amigos, el contenido del día de hoy con esta nota que se publica el día de hoy en el portal digital de noticias SDP Noticias. Esta nota está firmada por Jorge Peña Ninomilla. Y bueno, esta nota se titula Herejía política, las redes y sus fake news imposibles de esquivar. Se pregunta, no, afirma, acabemos con ellas. Y bueno, cerramos con esta nota el contenido del día de hoy, amigas, amigos, porque pues hemos tratado de estarle dando un espacio al tema del uso social, del uso informativo, del uso educativo de estos recursos tecnológicos en este espacio ciberterritorio informativo. Y bueno, ya hemos hablado un poco de la naturaleza, las fake news, cómo se construyen, cuál es su dinámica. Entonces aquí retomamos la nota. Las redes sociales iniciaron su auge a principios del siglo XXI, dice el artículo, con las ya no tan famosas redes como Hi-Fi, MySpace, ERC y ICQ, entre otras. La conectividad era lo de moda y no todas las clases sociales tenían acceso. Poco a poco fuimos viendo cómo se incrementó la cobertura, el nivel de penetración de Internet, por ejemplo, a través por ejemplo, de los cafés internet, de los cibercafés. Poco a poco, con el paso del tiempo, bajaron sus precios, al igual que su demanda, pues el acceso a la red era posible en escuelas, centros comerciales, plazas y otras zonas públicas. Aquí Bernardino Río nos pone una cara como de enojo, de molestia, de sorpresa, no sé por qué, a ver si nos explica un poco más y para que podamos interactuar o dialogar al respecto. Bueno, para mediados de la primera década, continúa la nota, de este siglo, las redes sociales tuvieron un boom, pues ahora era posible acceder a ellas por medio de teléfonos y los costos de internet en casa fueron a la baja, siendo asequible para un mayor sector de la población. Por esa época los medios empezaron a tomar con seriedad el internet y sus portales.
y páginas eran cada vez más intuitivas y se veía que se le invertía una gran cantidad de recursos económicos y tecnológicos para ofrecer al cibernauta una mejor experiencia y así lograr jalarlos a sus medios tradicionales también. La gente entonces, poco a poco, empezó a dejar de comprar revistas y periódicos y preferían informarse desde los distintos medios electrónicos disponibles. Nos dice Fernandino Riu, el enojo es por las fake news. Ah, bueno, correcto. Y fue en la primavera árabe, ya hemos hablado también de este proceso, en el 2010, donde se mostró la fuerza de las redes sociales y de los portales, pues ya no era en minutos como corría la información, sino en vivo, en tiempo real y sin intermediarios, gracias a los smartphones, los BlackBerry, el iPhone. Pudimos entonces, dice el artículo, presenciar las marchas en Chile, pidiendo al gobierno educación universitaria gratuita, comandados por la estudiante y líder Camila Vallejo. También pudimos ver las manifestaciones de Ocupa Wall Street y otras tantas como la de Francia, Gran Bretaña y otros países. En Internet, el Internet democratizó la política también, pues cada día que pasaba los políticos, las organizaciones y el gobierno se vieron obligados a atender ese nuevo espacio que se vinculaba con el ciudadano para bien o para mal. Por supuesto, esto ya en este momento que lo estamos platicando, pues es una absoluta y palpable realidad. Los ciudadanos ahora tenían las redes sociales como Facebook, Twitter, que sin importar el tiempo o la distancia se organizaban para ser una voz ante las distintas demandas y exigencias que tenían. Pues así continúa la nota y básicamente lo que nos plantea es que cada vez se vuelve más difícil el compartir información fidedigna. Por un lado tenemos pues este maravilloso recurso y esta posibilidad de visibilizar nuestra voz, de visibilizar nuestras problemáticas, nuestros intereses, nuestras necesidades, de articular esfuerzos, incluso con personas que no conocemos cara a cara, pero que comparten algún interés, alguna problemática y que paulatinamente nos lleva de las redes a las calles y de las calles nuevamente a los espacios digitales para ir engrosando los colectivos que se identifican con alguna causa, con alguna problemática y articular esfuerzos para la solución de las mismas. Sin embargo, a pesar de que Internet nos ha dado muchas herramientas, no solo en el ámbito de lo político y lo noticioso, sino también en el plano educativo, informativo y social, lo que está pasando hoy día es que nos estamos llenando de páginas noticiosas, entre comillas, que solo se dedican a la publicación de noticias falsas. ¿Para qué? Para que la gente lo esparza como un virus en sus redes y así ciertos grupos de interés político, económico, de intereses creados, pues sacan jugosos dividendos por publicidad falsa o a través de la esparción de virus, de troyanos, de contenidos o de programas maliciosos. Cada vez es más difícil entonces compartir información fidedigna, pues uno no termina de darse cuenta que lo que publicó es falso cuando ya hay 50 o 100 noticias de ese mismo medio con un 70% de información sensacionalista, amarillista y falsa, mezclado con un 30% de información bien fundamentada. Y bueno, aquí hemos platicado de que precisamente las características de las llamadas fake news son aquellas que tienen encabezados de alto impacto, sensacionalistas, que de repente llaman nuestra atención, nos invita a picar en el contenido y ver de qué se trata, combinan notas veraces con información falsa. Por ejemplo, acabo de ver una imagen que se truqueó de un supuesto inmigrante hondureño que está protestando con un cartel por la comida que se le está regalando, cuando la imagen en realidad está truqueada. Se trata de un luchador social hondureño que tiene un cartel donde está demandando la reaparición, el encontrar con vida a familiares que fueron levantados en aquel país años atrás. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estamos siendo bombardeados constantemente con texto, con imágenes, con audio,
que están tergiversando la realidad, y esta tergiversación de la realidad tiene intereses muy claros. En el caso de esta imagen que les comento, pues lo que se está generando es un encono, una polarización nuevamente de la sociedad en el contexto pues de la caravana de migrantes que está pasando por nuestro país. Está involucrados intereses políticos del gobierno de Estados Unidos, intereses políticos del propio gobierno saliente que quiere, que le interesa tener a una sociedad mexicana polarizada, dividida frente a lo que será el próximo gobierno, complejizarle el panorama a la próxima administración, y esto es algo de lo que está ocurriendo en materia de noticias falsas, de fake news. Frente a esto, pues lo que tenemos que hacer es agudizar nuestra mirada y agudizar, afinar nuestras estrategias de búsqueda de información, qué estamos consumiendo, qué estamos observando, qué es lo que llama nuestra atención, la necesidad de verificar el origen de esos contenidos, si se reproducen en otros medios, si estos medios son serios, si estos medios se caracterizan por publicaciones periodísticas documentadas, fuentes de investigación, y a partir de ello pues tratar de detectar y de denunciar los contenidos falsos, de denunciar los contenidos que están llenando estos espacios digitales, que están contaminando estos recursos tecnológicos con mentiras, con falsedades, con contenidos que tergiversan la realidad. Es necesario no solo que desarrollemos estrategias de búsqueda de información, sino también de filtrado de información, y por otro lado denunciemos sistemáticamente esos contenidos falsos. Ya hemos comentado en ocasiones anteriores pues las veces en las que por alguna razón hemos caído en la reproducción, en la difusión de una noticia falsa, y lo importante que es tomar conciencia de ello y desde luego contribuir al filtrado de la información de manera colectiva. La sociedad ha cambiado, el consumo de información ha cambiado con estos recursos tecnológicos. Ya no es responsabilidad de los periodistas solo, o de las editoriales únicamente, o de los medios masivos de comunicación exclusivamente, el filtrado y la difusión de información. Ahora nosotros como usuarios somos responsables también de este filtrado, de esta difusión de la información, del consumo, pero también de la producción inteligente de contenido en la red. Pues bueno, amigas y amigos, con ello terminamos la nota, el contenido del día de hoy. Ciberterritorio Informativo en su edición número 14, hoy 20 de noviembre de 2018, a 108 años del inicio de la Revolución Mexicana. Y para cerrar la emisión del día de hoy, pues como ya es costumbre, la recomendación de lectura en el marco de esta conmemoración de nuestra Revolución Mexicana. El libro que quiero recomendarles el día de hoy es de Carlos Fuentes, Por un progreso incluyente. Este libro, editado por el Instituto de Estudios Educativos y Sindicales de América, ya es un libro que se publicó hace algunos años, a finales del siglo pasado, en 1997 específicamente, pero que desde la visión histórica de este extraordinario autor, lamentablemente ya fallecido, de origen mexicano, Carlos Fuentes, pues nos retrata un México que miraba hacia el siglo XXI y que hoy que se encuentra en el siglo XXI, pues está en plena sintonía con los planteamientos de este extraordinario autor, Carlos Fuentes. Les quiero leer un apartado de este libro que me pareció por demás importante, y a propósito de la Revolución Mexicana. Dice así: la revolución contra Díaz y los científicos, los intelectuales a favor del régimen porfirista, se hizo para devolverle al progreso su inclusividad nacional, su promesa abarcadora, fundándola en la educación popular, la reforma agraria, la industrialización y la defensa del trabajador. Pero esta inclusividad revolucionaria, que culminó con la presidencia de Lázaro Cárdenas, aspiraba también, generosamente, a insertar al país en las corrientes del progreso universal,
sin perder las características de un progreso nacional. Este claramente se debía fundar en la única constante de nuestra historia, la continuidad de la cultura frente a la fragmentación de la política y las crisis cíclicas de la economía. Pues así esta obra por un progreso incluyente de Carlos Fuentes nos permite un análisis que resalta el papel fundamental que en el desarrollo nacional tienen, en este caso, el magisterio, la escuela, la familia, el Estado, la iniciativa privada y la sociedad civil. Dice, nuestra calidad de vida en el siglo XXI dependerá ante todo del factor educativo, la educación como base del conocimiento, el conocimiento como base de la información como base del desarrollo, y nada más atinado como vaticinio a finales del siglo pasado de lo que hoy estamos viviendo en pleno siglo XXI, la llamada sociedad de la información y el conocimiento. Pues con ello cerramos la transmisión del día de hoy, amigas y amigos. Vamos a mandar los saludos de costumbre a quienes nos estuvieron acompañando. Ya nos estamos despidiendo. María Bonita, muchos saludos, que estuvo aquí desde el principio. Amanda Mendieta, María Ramírez, saludos, saludos, saludos. Jennifer Reyes, Nay SG, saludos. Vane Retana, saludos. Steph Avisesk, saludos. Rose Mary, saludos. Lilia Buenrostro, saludos. Adriana Martínez, Adriana Martínez, saludos. Verónica Sánchez, también saludos. Mariana Tamila. María Bonita nos decía, en YouTube los videos se ven muy bien. Pues muchas gracias, hay que verlos, difundirlos y darles like. Aline Caponte, saludos también. Rosemary, que nos saludaba, saludos. Edna Martínez, Stitam, siempre te hago cambiando. Stitam, hola profe, presente, sí, muchas gracias. Stitam, Aide Luébano, también compañera de la preparatoria. Erika Vega, hoy estuvieron muchos preparatorianos de mi época. Lore TL, saludos. Esme Bellatrix Luna, saludos. Maribel López, mi prima, saludos. Santander Reyes Ebert, saludos. Kirena Tomodachi, muchos saludos. Aline Princess, saludos. Alguien que tiene su nickname con símbolos chinos o japoneses, pues saludos también. Ari Eje, saludos. Blanquita Cantú, saludos. Guadalupe Lozano Hernández, compañera maestra, muchos saludos. Stitam nos decía, en vez de buscar una estabilidad para el país, los gobiernos desestabilizan para beneficio propio y se alían con el narco, nos comentaba. Lauris P. de López, saludos. Gabriela Vázquez, también muchos saludos. Ya nos estamos despidiendo. Bernardino Riu, Alejandra Mendoza, Rocío Mendoza Alejandre, perdón, saludos. Bernardino Riu nos decía, de principio el EZLN y por extensión el CNI dicen que no al Tren Maya y al corredor turístico. Y luego se enojaba aquí Bernardino por las fake news. Así la sociedad nos dice, como de zoológico. Clara Cruz Fernández, saludos. Uy, ya llovió. Sí, pues decíamos de nuestra recomendación de lectura por un progreso incluyente de Carlos Fuentes. Ya llovió, pero tan vigente en el momento actual en el que estamos viviendo. Bueno, pues amigas y amigos, nos despedimos el día de hoy. Les agradezco su presencia. Esto fue Ciberterritorio Informativo en su edición número 14, hoy 20 de noviembre de 2018. Mi nombre es Manuel López Sáenz y me despido no sin antes pedirles que nos apoyen con su like en el video, que visiten nuestro canal de YouTube, que nos den ahí también un like, que compartan los videos y que pronto, muy pronto, me ayuden con contenidos durante la semana para
ampliar esta barra de contenido informativo por un consumo y producción inteligente de contenido en la red. Por ejemplo, publiqué una imagen en Facebook que fue como muy difundida y estuvieron interactuando mucho con ella, un niño que está de espaldas viendo un concierto donde dice que pues los niños merecen contenidos de calidad. ¿Qué les parece que, y qué mejor que alguien que se dedica a la educación de la infancia, o algunos que se dedican a la educación de la infancia, nos planteen un contenido de ciberterritorio informativo dirigido a los niños por un consumo y producción de contenido inteligente de corte educativo dirigido a los niños? ¿Qué les parece? Pues ahí les voy a estar mandando propuestas, mandando anzuelos para que ojalá pronto, muy pronto, se sumen a esta barra de contenido en algún día de la semana. Pues bueno, amigas y amigos, muy buenas noches, gracias por su presencia. Hasta la próxima.